A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de su programa Destino Libertad. Siguiendo con la temática de coyuntura electoral, hemos invitado al politólogo Jacobo García, quien nos ayudará a entender lo que se vendrá el 11 de abril en la segunda vuelta electoral. Voy a comentarles un poco de su perfil. Jacobo es sociólogo y politólogo. Cuenta con un máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Ha trabajado como analista y consultor, especializado en investigaciones de opinión pública, comportamiento electoral, análisis de discurso, análisis estratégico aplicado al mundo de las campañas electorales y la comunicación política en general. Jacobo, bienvenido a nuestro programa. No, muchísimas gracias, Cristina, un gusto estar aquí en tu programa y bueno, preparado para intercambiar. Sí, bueno, confieso que tenía muchas ganas de conocerte, te sigo y he leído muchas de tus opiniones y comentarios en Twitter con mucho humor, con mucha ironía y bueno, también nos une el amor a Montañita, aunque seamos criticados por ello. Y a Guayaquil también. Y a Guayaquil también. Quisiera un poco conocer tu opinión sobre lo que pasó en las elecciones, el 7 de febrero, cuando tuvimos Arauz ampliamente en la segunda vuelta y pues bueno, con el desatino por copiar tu palabra del Consejo Electoral de proclamar, de dar resultados de conteo rápido, proclamar a Yacu Pérez prácticamente, se genera toda esta tensión. ¿Qué pasó aquí? Muchos encuestadores ponían a Lasso en la segunda vuelta, también ampliamente, pero vimos un repunte importante del líder del movimiento indígena. Sí, de acuerdo. A ver, el primer elemento, las elecciones tienen un contexto, ¿no? Y hay contextos que son más favorables para predecir, entre comillas, lo que va a ocurrir y para encauzar cualquier proceso electoral, digamos, en un cauce normal, por así decirlo, y hay otros contextos donde es muy complicado. Es decir, ¿qué teníamos en estas elecciones? Por un lado, una crisis institucional, ¿verdad? Hasta el último día, dentro del poder electoral, el Tribunal Contencioso, el CNE, en una batalla campal, todos estos temas que hemos visto entre Fiscalía, Contraloría, tratando de meterse en el proceso electoral. Entonces, eso por un lado ya enrarece, ¿no? O sea, ya complica un poco el clima, y luego súmale el tema más político, social, electoral, donde vamos a una elección de cambio, porque finalmente el gobierno no tiene una carta de continuidad, y venimos de un proceso donde se han cambiado todas las coordenadas, es decir, Lenín Moreno gana por una tienda, por un proyecto político, da un viraje, entonces esto también complica mucho las cosas, y finalmente si le sumas el COVID, las cifras que hemos visto ayer, ¿no? Por fin, de empleo, desempleo, o sea, Ecuador vive varias crisis, yo siempre digo esto, social, sanitaria, lo que ustedes vivieron en Guayaquil, ¿no? Sin ir más lejos. Esto configura un clima muy complicado para poder analizar e investigar. Entonces, te diría que las encuestadoras que yo seguí acertaron la mayor parte, tal vez el hueco estuvo entre Lasso y Yacu, porque Yacu finalmente tuvo un voto muy popular, muy periférico, de sectores excluidos, que son complicados a veces de llegar, ¿no? Y por lo demás, lo de Hervas se midió y se supo que estaba creciendo. Arauz, las encuestas que yo tenía, no iba a ganar nunca una sola vuelta, solo en ese lado se lo creyeron, y pues por lo demás, dentro de lo que cabe, sí, más o menos se acertó la tabla de posiciones, pero te digo, al final si no estallaba en el exit poll iba a ser en el conteo rápido o donde fuera. Cuando hay un clima de desconfianza como este y de lucha de poderes, creo que es muy complicado, ¿no? Sí, acertadamente mencionas que el Ecuador es un
país con graves problemas económicos, políticos, somos los reyes del folclore en las pugnas políticas. Hoy se agudiza la emergencia sanitaria, los problemas económicos y demás. Vemos que la tendencia de Arauz, que ampliamente pasó la segunda vuelta, demuestra que de alguna manera cala en el electorado el llamado socialismo del siglo XXI. Tú mencionabas en alguno de tus artículos que este país va a continuar siendo populista mientras hayan estas grandes brechas de desigualdad, de pobreza en el país. ¿Pero qué nos pasa entonces? ¿Somos un país clientelar? ¿Es acaso que los $1000 que era la oferta de campaña de Arauz fue suficiente como para ganar este espacio tan importante? Muy interesante tu pregunta, Cristina. Yo creo, yo soy los que piensa, efectivamente, creo que el populismo en América Latina y en Ecuador, y esto es un proceso estudiado, ¿no?, aquí por grandes académicos, no es que, vengo yo a poner el tema, creo que representa finalmente no solo una forma de hacer política o un estilo de liderazgo, ¿ok?, sino que yo lo ligo siempre al tema social. Es decir, cuando tienes sectores sociales que todavía no tienen, ¿no?, esos derechos sociales, económicos, o esa estabilidad, o esa llegada al sueño de la clase media, que es un poco ese sueño permanente, mi punto es que hay un sistema político, hay unas instituciones que no logran dar salida a esa aspiración, ¿no? Si encima tú lo sumas, lo que hemos visto en estos meses, ¿no?, lo que tú llevas denunciando en la Asamblea desde hace muchos más meses, es decir, el reparto, la corrupción de antes y de ahora, todo este tema además, claro, no cualquier corrupción, es decir, una corrupción en el sentido, voy a usar los bienes públicos para los míos y tú estás en tercer lugar, es decir, ellos mismos, los que nos han gobernado estos meses o años, nos han dado un mensaje de que la democracia no consiste en ser todos iguales, consiste en unos tienen unos derechos y otros tienen otros. Entonces, aquí es donde yo enmarco Chávez en Venezuela, Morales en Bolivia, Perón en Argentina, Correa en Ecuador. Creo que finalmente ellos aprovechan ese espacio y ahí sí, claro, ahí viene ese estilo de liderazgo fuerte que siempre va a marcar a un enemigo, maniqueo, ¿no? Es decir, aquí estamos los buenos, ahí los malos, pueblo versus oligarquía, pero lo que yo diría es que finalmente la oferta, lo de los $1000 o esto o lo otro, tengo la sensación que en este caso no fue tanto lo que definió el voto por Arauz. Yo tengo la sensación que hubo detrás ya una identidad fuerte, posicionada del correísmo, más allá que podamos decir que el correísmo es clientelar o no, o usa estas cosas o no, que yo creo que por aquí en Ecuador hay varios, ¿no? Entonces yo creo que está más en eso, Cristina, en 4 años de descomposición, y a mucha gente no le han dado más opción que mirar al pasado, porque dentro de los problemas que había con el correísmo, hay gente que al menos se sintió incluida, como interpelada, ¿no? Por ahí es donde lo ubico yo, generalmente. De acuerdo. Ahora me gustaría un poco un análisis sobre el tema institucional. El CNE, nuevamente en el ojo del huracán. También en alguno de tus comentarios hiciste una comparación interesante entre lo que ocurrió en las elecciones del 2017 con el apagón informático y hoy en el 2021 con una serie de errores antes, durante y después del proceso electoral. Esta denuncia de Yacu Pérez de que le han hecho fraude, presentando muy pocas pruebas o validándosele muy pocas pruebas, ¿qué tanto va a influir en la segunda vuelta? Muy buena tu pregunta. Yo creo, fíjate, estoy viendo como 3 campañas en una, ¿no? Actualmente, ¿no? Ahora que vamos a entrar en la segunda vuelta. Una es la que está llevando el propio gobierno, y no solo gobierno, régimen diría, es decir, todas estas disputas de Contraloría, de Fiscalía, el gobierno que si un día renuncia a uno, que si ayer Moreno estaba enfermo. Creo que por ahí hay una campaña, ¿no? Y está claro que es la retirada y ver cómo... por lo que sabemos, ¿no? Porque quien puede ganar es el gran enemigo de ellos, ¿no? Entonces, por ahí hay una campaña. Luego hay otra campaña que es Lasso versus Arauz, que es la que va a empezar a calentar motores. Y luego está la tercera, que es la que acabas de mencionar, es decir, lo nuevo que surgió en las elecciones, que no es que digo que Yacu es nuevo, pero sí representa un voto nuevo. Lo diría que es Yacu, es Hervas, y todo lo que está representando Yacu, yo creo que es a una ciudadanía que no cree en las instituciones. ¿Y a dónde va a plegar? Porque también es claramente un voto anticorreísta, pero que no le agrada a Lasso. Entonces, en esta
Entre estas dos ofertas, ¿a dónde va a decantar? Ahí está la clave. Yo creo que hay varios grupos ahí. No te lo resumiría en uno, porque detrás de Yaku tienes un voto exclusión, tienes voto en la costa de Yaku entre el 7 y 15%, imagínate, ¿no? Esa gente yo creo que es más fácil que vaya a Arauz a que vaya por Lasso, porque te representa un voto castigo, de exclusión, antisistema, que es más fácil que lo represente el correísmo, por lo que hemos hablado antes. Pero tienes un voto Yaku más orgánico, más de Sierra Centro, de Amazonía, que es fuertemente anticorreísta y que es más fácil que vote por Lasso, que ya lo hizo en 2017, a que lo haga por el correísmo. Yo creo, ahí está la disputa, querida Cristina, y el tema de cómo está manejando Yaku esto del CNI y demás. Yo decía que aquí hay una línea muy delgada entre que le salga bien, como líder popular que ha sido engañado, ha sido robado por las instituciones en las que nadie cree, o puede pasar, sin darse cuenta, ser el líder caprichoso, que está haciendo bulla, ruido, que ya nadie se sintoniza con él, y esto es lo que le pasaba a López Obrador en todas las elecciones. Sí. Él cortaba ahí el Zócalo, no sé dónde se ubicaba, 2 meses, cortaba las calles con gente, entonces esto desgasta y esto a la gente también le puede cansar, ¿no? Claro, justamente leía ese comentario en tu artículo comparando esto al Mundial de Fútbol y los 90 minutos que se vienen, los 90 minutos cruciales. ¿A dónde tienen que atacar o defender estos participantes, estos contrincantes? Muchos aseveran que esta elección también ha dejado en evidencia nuevas conversaciones, temas importantes para un grupo poblacional, que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tienen que estar dentro del debate, temas ambientales, los jóvenes y sus nuevas formas también de comunicarse, nuevos liderazgos y demás. Entonces, ¿hacia dónde tiene que ir la estrategia de los dos candidatos? Sí, totalmente de acuerdo contigo, lo has dicho perfecto, y yo creo que, claro, por un lado tienen que mantener su línea de fractura principal, es decir, el correísmo sin Correa pues no es correísmo, por lo tanto yo siempre digo, a ver, en el correísmo Correa es la principal fortaleza y a la vez la principal debilidad del correísmo, ¿no? Porque sin Correa no llegan, no tienen proyecto, no ponen votos, ¿ok? Arauz era desconocido y fíjate cómo poniendo la marca Correa, brum, ¿no? En unos meses terminas primero. Entonces, necesitan la fractura correísmo-anticorreísmo los dos, porque es una fractura que ha ordenado la política en 14 años, donde buena parte de la población se sigue ubicando, pero creo, mi punto es, y coincido contigo, que esto no es suficiente, que hay toda una parte del electorado, tal vez el 50%, que está en otras coordenadas, no ve la política así, lo ve por causas, o busca otros liderazgos. Entonces, ¿por dónde? Pues yo creo que principalmente, te diría el tema voto joven, sin generalizar, porque a veces creo que hay mucha generalización aquí, equivocada. O sea, muchos piensan ya que ser joven significa TikTok y ser revolucionario de boina del Che Guevara y todo el tema del aborto y no sé qué. O sea, creo que hay muchos tipos de jóvenes, pero finalmente si hay una apertura, hay una grieta por ahí que se va abriendo, que es una nueva forma de relacionarse, de entender la política, sin el conflicto tan vehemente de 14 años, tal vez, ¿verdad? Ahí vemos el caso de Herbas, muy claro, ¿no? Entonces, por ahí va un tema, el otro tema va por abrir espacios, es decir, el correísmo necesita, si quiere ganar, abrir, me refiero no a hacer alianzas de estas que se hacen en política muchas veces, ¿no? De, me ha dado el apoyo Juan, qué felices todos, me refiero a dar apertura ahí dentro a líderes, a movimientos, a representaciones sociales que puedan poner ahí causas, ¿no? Que es lo que le falta al correísmo, causas, o sea, es como que Arauz trata de mostrar liderazgo propio, pero todavía no lo logra, es como que pesa detrás la sombra para bien y para mal de Correa, ¿no? Y Lasso creo que es el que más está irrumpiendo por ahí, y te digo, más allá de, hay una discusión, ¿no? De, pero esto no es creíble porque Lasso no sé qué. Bueno, yo lo que digo es que lo que ha logrado de momento es cambiar la conversación. No están hablando de lo que a Lasso le perjudica, sino que Lasso está haciendo que todos hablen de lo que él quiere. Y fíjate que sale Arauz a responderle a Lasso en vídeos TikTok, es decir, ha puesto al correísmo en su cancha y el correísmo está siendo reactivo y se supone que iba primero en la segunda vuelta. Así que es interesante. Yo creo que todavía está por verse qué va a pasar. Hay varios elementos en la mesa, no sé si tú
compartes esto, pero entre lo económico, la pandemia, la seguridad, lo de arriba y lo de abajo, hay que ver cómo eso va interactuando y va creando, ¿no? Sí, cosas. Estaba pensando qué tanto espacio iba a quedar para los temas realmente importantes, porque bueno, Herbas le dio un giro a la campaña con una estrategia digital, creería yo, muy, muy exitosa, que le sacó prácticamente el anonimato a un cuarto puesto muy, muy bien ganado. Y aunque muchos hablaban de que usar estas plataformas de los jóvenes era banalizar la política, se han dado cuenta de la importancia de hablar el lenguaje de los jóvenes, de llegar con, digamos, con capacidad de síntesis en las propuestas, pero si bien es cierto, todo se está yendo por cómo visten y si se roba o no el perro o lo que fuera, ¿dónde queda una agenda programática de que nos digan cuál va a ser el plan de vacunación, cómo van a combatir la corrupción, cuál va a ser el plan de recuperación económica? Herbas habla de $1,000, el Lazo habla de bajar los impuestos, pero en fin, todo queda como muy en la superficialidad. Tienes toda la razón del mundo. Yo creo que, y esto es otra vez, de nuevo, ¿no? Como comenzamos la conversación, el clima que vivimos de descomposición institucional, política, donde creo que no hemos consolidado en Ecuador, yo creo, ese círculo rojo que dicen en México, es decir, una estructura de sociedad civil, de academia, de opinión pública, de académicos, yo qué sé, o sea, pero ese grupo que finalmente está ahí como entrelazado con los candidatos, generando opinión, y a la vez presiona un poco para esto, ¿no? Para tratar de hacer que la democracia no sea finalmente una simple campaña electoral. Yo, la otra cosa que te diría rápidamente, mira, creo que pasa como en el fútbol, otra vez con el fútbol, ¿no? O sea, porque a veces tú sabes que dicen esto del fútbol, ¿no? Que es el opio del pueblo y que idiotiza a la gente y tal. Yo soy de los que creo que la idiotez es lo que te lleva al fútbol y no el fútbol a la idiotez, es decir, el fútbol puede ser bueno, malo, o en vez de alienarte puede ser maravilloso, hacer grandes amigos, vas a la cancha a ver el fútbol, o puede ser algo que dediques toda tu vida, te vuelvas un radical, una barra brava y termines en la cárcel. Entonces yo lo que digo con el TikTok y esto es lo mismo, es decir, banalización. Yo creo que la política está banalizada en Ecuador desde hace tiempo, es decir, no hay justamente lo que acabas de mencionar, y TikTok simplemente debería ser otra plataforma donde de otra forma, con otros códigos o estilo, pues vuelves a hablar de esas cosas. El problema es que, como no hay lo esencial, lo estructural, para mí la banalización va a estar en Twitter, en TikTok, en Instagram o en cualquier lado, porque no tenemos todavía, creo yo, esa costumbre que empieza por el problema de los partidos también, de tener estos debates estructurados, ideológicos, programáticos. Y te añado una cosa y ahora sí termino. Hay otro gran problema que es la ciudadanía. No cree en las propuestas, no cree en los programas de gobierno. Esto es un problema estructural, no quiero culpar solo al señor Moreno, pero claro, el viraje de 4 años, para algunos justificado, para otros no, pero lo que sí provoca es desconfianza. Es decir, si este tipo finalmente ganó con un programa, está haciendo otra cosa, ¿por qué voy a creer yo ahora al que me dice lo mismo, ¿no? Así que yo creo que hay que verlo todo interrelacionado. No es solo que el TikTok banaliza, yo creo que depende cómo lo usemos, la sociedad en la que tenemos, el nivel de debate y otras cosas, ¿no? Sí, pues la misma pregunta que le hice a Santiago Basabe respecto a si el electorado, si el Ecuador está dando un giro hacia el progresismo. ¿Está pasando esto? ¿Estamos dejando de ser ese país conservador que se reconocía principalmente católico, apostólico y romano o cristiano en su generalidad? Para aceptar otras formas de vida, la libertad del ser humano, su decisión y su derecho de convivir y con quien quiera estar, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. ¿Qué tanto esta apertura que Guillermo Lazo, reconociéndose y representando un sector conservador, está abriendo para estos grupos, podría darle resultados positivos en su campaña? Lo propio para Arauz, que al final del día parece que sí es un poco parecido también a Rafael Correa, que se muestra progresista para otros temas, pero más bien para estos temas de libertades individuales es absolutamente conservador. Totalmente, acabas de dar con la clave también de lo que se nos viene. A ver, yo creo, hay una fractura en Ecuador, hay una fractura que yo lo resumo como lo nuevo y lo viejo, ¿no? Que es un tema desde generacional, es decir, de nuevas generaciones que tienen otros códigos. Ahí entran las redes sociales, la cultura digital, horizontal, participativa, ¿no?
Pero aquí entro también en el tema valores e ideología, yo estoy de acuerdo contigo. Creo, empieza a haber evidencia de que las generaciones que empiezan a entrar en la política sí tienen valores, no me voy a atrever a decirte tal vez más progresistas, porque también es discutible, ¿no? En Ecuador, ¿qué es ser progresista, o de izquierda, o de derecha, o conservador? Porque como tocas decir, aquí se mezcla todo, y no está bien ni mal, es que tal vez, pues cada país tiene sus etiquetas y sus valores en torno a los cuales forma, ¿no? Las batallas ideológicas. Pero bueno, no me distraigo, a lo que voy es que sí empieza a ver desde los jóvenes como más, yo creo que la palabra es tolerancia, como empatía, como más el ponerme en tu lugar, es decir, no sé si es tanto que han hecho una valoración ideológica sobre el tema de la mujer, el aborto, esto y lo otro, sino que como vienen de un proceso diferente, más interactivo, más horizontal, más empático, creo que eso es lo que les hace ponerse en el lugar del otro y ser más abiertos a esto. Ahora, también creo que sí, hay un cambio de valores, es decir, las nuevas generaciones, pero sobre todo más urbanas, más empoderadas, o no sé cómo decirlo, sí es verdad que empiezan a empujar temas que antes era impensable, ¿no? Es decir, toda la ola feminista que vemos en los últimos años y demás. Y finalmente hay nuevos temas, ¿no? Y esto no sé si es ser progresista o no, porque el tema del medio ambiente, por ejemplo, ¿no, Cristina? O sea, que es un tema que está en boga, que Jacu Pérez lo abandera, que también hablaba Herbas, que también lo está hablando Arauz. Es un tema, y ahí la representación es la niña Greta, tal vez, ¿no? De cómo a nivel mundial los jóvenes tienen este tema más metido. Pero mi pregunta es si eso es ser progresista, porque, perdón la horrible comparación que voy a hacer, pero Hitler se declaraba ecologista, no estoy comparando ni a Jacu ni a Greta, por Dios. A lo que me refiero es que depende cómo incorpores el tema en el resto de cosas, posiciones y escala de valores, podría darte una respuesta más animada sobre si estamos yendo hacia el progresismo. Yo creo que estamos yendo hacia una sociedad más tolerante, un poquito más inclusiva, y esto me parece positivo. Luego ya cada uno que se autodefina como quiera. Yo creo que el punto está ahí, ¿no? De acuerdo. Para finalizar, ¿qué país le espera al próximo presidente de Ecuador? Pues un país muy complejo, querida Cristina. Insisto, ¿no? Varias crisis, económica, social. Bueno, acabamos de ver económicamente el tema de la dolarización, ¿no? Que está en disputa el Banco Central. El tema social, han bajado, o sea, hemos retrocedido 10 años, ¿no? En indicadores de pobreza, de desigualdad. La crisis sanitaria, yo veía el debate y era increíble, ¿no? Parecía que el COVID ya se estaba yendo y era cuestión de traer 5 vacunas, o sea, no, el COVID va a estar aquí todo el año, las vacunas ya ni hablemos lo que ha pasado, sigue el COVID, y a nivel político, veo división, pero también veo un nuevo país. Esto es lo que a mí me da esperanza y termino. Veo un nuevo país y lo relaciono con lo que tú comentabas antes. Veo nuevas generaciones que buscan otros códigos, que ya no entienden, o sea, ya no es que no les guste, no entienden estos odios viscerales que se ven a veces entre que el correísta, el anticorreísta, que arriba, que abajo, o sea, son cosas que a ellos no les hace clic. Y yo no es que veo la política como palomitas mansas y blancas todos, en la paz, porque la política es confrontar también, ¿no? Y discutir modelos, ideas, pero creo que hay un nuevo Ecuador que está empujando poco a poco, que no es solo al nivel electorado, es a nivel de políticos y políticas. Tú eres un gran ejemplo para mí, pero hay otros ejemplos también, ¿no? En otras tiendas políticas. La esperanza que yo tengo es que desde ahí empecemos a reconocernos, a tratar de buscar pactos de gobernabilidad, porque imagínate el panorama del próximo presidente, o sea, no va a poder gobernar si no es logrando un pacto, que no veo tampoco las condiciones, o si no, bueno, el correísmo ya lo ha dicho de frente, va a buscar la opción de una muerte cruzada, de una constituyente. Entonces otra vez a refundar, mi querida Cristina, 4 años. O a refundir. A refundir, sí. Se puede cambiar la letra, yo creo que sí. Así que esa es mi esperanza, por ahí le tengo yo fe al asunto. Gracias, Jacobo, por acompañarnos. Un gusto y un saludo a la audiencia. Muchas gracias. Nos acompañó Jacobo García, politólogo. Muchísimas gracias a él por acompañarnos y a ustedes también por estar conectados. Ya saben que nos pueden escribir en las redes sociales que aparecen aquí en pantalla con sus sugerencias y comentarios. Y ya lo saben, como siempre les repito, el amor y la libertad se conquistan todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad,